Estamos contentos. La camiseta, me lo estaban dejando para mí, pero ya me la llevaron. Vamos a seguir, ¿verdad?, hablando acerca de los milagros de Jesús. Y al estudiar el tema de esta noche, pues me daba cuenta de que muchas veces nosotros hemos recibido milagros, como hablábamos hace 2 domingos. Y hablamos acerca de que las cosas que hace Dios con nosotros, los milagros que hace Dios en la vida de nosotros, en la vida de nuestra familia, lo debemos de compartir con los demás, ¿verdad? Con el propósito, ¿verdad?, de dar a conocer el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? El que hace milagros, el hacedor de maravillas. Me gusta mucho el texto o el cántico, ¿verdad?, de Moisés, cuando pasaron el Mar Rojo. Dice que empezaron a alabar a Dios y a exaltarlo, ¿verdad?, y a decir que Él es grande en poderosas obras, o en grandes, es poderoso en hazañas, ¿sí?, en maravillas, porque nunca se había visto algo de esa naturaleza, ¿sí? Nunca nadie, o sea, un pueblo completo había pasado por un lugar que fuera un mar, ¿verdad? Y que al pasar este pueblo pues pudiera pasar en seco, al menos de que hicieran un puente, ¿verdad? Pero pues eso no fue no fue la forma de cómo el pueblo de Israel pasó, sino que dice que Dios mandó a Moisés que tocara las aguas, y cuando tocó las aguas el mar se abrió en 2. Entonces esas son las maravillas que Dios hace, ¿verdad? Y nosotros hemos creído que ese Dios de aquel entonces es el mismo de hoy. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es el alfa y el omega, Él es el principio y Él es el fin. Pero muchas veces nosotros hemos recibido milagros de Dios, pero el propósito verdadero de ese milagro no se ha concretado o no se ha llevado a cabo en nosotros o en la vida del ser humano, ¿sí? Porque los milagros no eran o no producían salvación, ¿sí? No producen. Un milagro no te salva. Quizás te quita el dolor, la enfermedad, pero hasta ahí. Por eso es que Jesús cuando sanaba a alguien, cuando vino al paralítico, le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque Dios Jesús se enfocó en la salvación del alma, del ser humano. Entonces, esta lección, este estudio de esta noche es acerca de la pesca milagrosa. Pero en sí, el enfoque que le da Lucas a este pasaje no es la pesca milagrosa, sino que qué es lo que ocasionó este milagro, ¿sí? Y es lo que vamos a aprender hoy en esta noche. Voy a pedirles que se pongan de pie y vamos a orar para que Dios sea, ¿verdad?, el que esté hablando a nuestras vidas en esta noche. Señor, una vez más delante de ti venimos, primeramente agradecidos por todas las bondades que tú nos has dado, Dios mío, por la salvación, Padre Santo, que has provisto para cada uno de nosotros al enviar a tu Hijo a morir en esa cruz por nosotros. Agradecidos estamos en esta noche, Dios, porque tú has sido bueno para con nosotros. Tu misericordia, dice tu palabra, que se renueva en cada mañana. Y es por eso que estamos hoy en esta noche delante de tu presencia. Te damos gracias, bendito Dios, porque todo, Dios mío, tú lo has hecho. Tú formaste todo lo que podemos ver con el poder de tu palabra, Señor.
Y en esta noche, Padre Santo, vamos a leer tu palabra. Te pedimos que tú seas usando mi vida, usando mis labios, Padre Santo, para que podamos, Dios mío, entender tu palabra, Dios mío, y que al abrir mi boca me sean dadas palabras de sabiduría, Dios mío, para entender, Dios mío, para explicar tu palabra, de manera, Padre Santo, que todos salgamos de este lugar edificados, bendito Dios, con nuevas fuerzas, Padre Santo, para seguir adelante. Te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Lucas 5, del 1 al 11. Si todos lo tienen, lo vamos a leer uno yo y uno ustedes hasta el 11. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ustedes Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pueden ocupar sus lugares. Muchas veces hemos escuchado la frase de que cuando alguien tiene un encuentro con Dios o con Jesús, este hombre nunca será el mismo. ¿Han escuchado esa frase? O una frase que dice: cuando alguien va a la casa de Dios, dice, es imposible que salga de la casa de Dios igual que como llegó o que como entró. Vemos que Pedro, desde esta ocasión, ya nunca lo vemos pescando en el mar. Se dice que aproximadamente Pedro había conocido a Jesús por lo menos entre 6 meses y 1 año, cuando aconteció este acontecimiento. Porque si vemos en Lucas 4, dice que Jesús llegó a la casa de la suegra de Pedro. Dice que venían de la sinagoga. Llegaron a la casa de Pedro y la suegra de Pedro estaba enferma. Estaba casi agonizando, ¿verdad? por la enfermedad que ella tenía, por la fiebre que tenía. Pero desde aquí Pedro ya nunca lo vamos a ver haciendo otras cosas más que siguiendo a Jesús. Vemos aquí que en el capítulo 1, el versículo dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Esto quiere decir que la popularidad de Jesús ya había aumentado, de tal manera que dice que la multitud o el gentío dice que se agolpaba para oír la palabra de Dios. Aprendíamos en los estudios de escuela dominical, antes de que, en los domingos pasados, que Jesús enseñaba con autoridad y no como los escribas.
Entonces, por eso es que venía mucha gente a escucharle, porque quizás la gente estaba cansada, ¿verdad?, de escuchar solamente enseñanzas, pero nunca veía, ¿verdad?, el ejemplo. Y Jesús no solamente enseñaba la palabra, sino que también Él predicaba, pero también lo hacía con el ejemplo. Y siempre lo podemos ver cuando estaba en el monte, dice que predicaba las bienaventuranzas. Cuando estaban en casa también predicaba dentro de las sinagogas. Cuando iban por el camino, le daba enseñanza a sus discípulos, por ejemplo, como lo que aprendimos hace 8 días acerca de la higuera. Cualquier cosa Jesús usaba para poder explicar la palabra de Dios. Cuando iban por el campo, dice que iban pasando por un viñedo. Entonces dice que Jesús le dijo: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Entonces cualquier cosa que Jesús se le presentaba lo usaba para exponer la palabra de Dios. Y en esta ocasión pues no era la excepción. Jesús estaba, dice que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y dice, y vio 2 barcos que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. O sea que podemos ver por lo menos 2 grupos de personas. Unos que se agolpaban, dice, para estar más cerca de Jesús, para poder escuchar sus enseñanzas. Pero otro grupo de personas, pues estaba como que no les interesaba mucho que Jesús estuviera ahí, sino que ellos seguían en su trabajo lo que estaban haciendo. O sea, vieron a Jesús llegar, pero pues ellos siguieron lavando sus redes. ¿Por qué? Porque dice que habían pescado toda la noche, pero que no habían pescado nada. Pero estas personas, que era Juan, ¿quién más? Era Pedro, Andrés, Jacobo, Juan y Jacobo. Estas personas dicen que estaban lavando sus redes. O sea que viendo que Jesús había llegado, pues ellos seguían en su labor, no atendían, o quizás pues como Pedro ya sabía lo que Jesús enseñaba o lo que Jesús hacía, pues yo creo que él pensaba, pues Dios o Jesús va a hacer otro milagro aquí. Pero pues mientras que él esté hablando o enseñando, pues yo aquí sigo lavando mis redes. Entonces dice que Jesús, viendo 2 barcos que estaban junto al mar, dice que se subió en una de ellas, y la cual dice que era de Simón. Entonces vemos que Jesús le dijo que se moviera un poco más hacia adentro del mar para que pudiera pues hablar y la gente no se le amontonara mucho. Pero ¿se ha preguntado usted alguna vez, cuando ha leído esta porción de la palabra de Dios, qué es lo que Jesús enseñaba? Porque aquí no lo dice. Dice que aquí solamente dice que entrando en aquella barca, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y yéndose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando yo estaba leyendo, dije, pero ¿qué es lo que Jesús estaba enseñando en ese momento? Y empecé a pensar, y dije, yo creo que Jesús estaba hablando acerca de confiar en Él. ¿Se acuerdan cuando Jesús también habló acerca de la fe, o de que no nos debemos de afanar por las cosas? Porque si Jesús, o si Dios tiene cuidado de las flores que están en el campo, y que dice que ni aún Salomón se vistió como una de ellas, dice, ¿cómo es que no va a darnos lo que nosotros necesitamos? Y empecé a pensar, y dije, pues yo creo que Jesús empezó a hablar o a enseñar acerca de la fe. Y a decirnos, pues, cada uno de ustedes, pues no se afanen por el día de mañana. Porque si Dios cuida a las aves, también cuidará de ustedes.
Y yo seguía pensando y diciendo, pues yo creo que al último, cuando terminó Jesús de predicar, le dijo a Pedro, pues, Pedro, echa las redes para pescar. Yo pensé, pues, Pedro, al oír un sermón como de fe, de confiar en la palabra de Dios, pues fue y dijo, no, pues, toda la noche hemos pescado, pero no hemos pescado nada. O hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu nombre echaré la red. Quizás es un pensamiento para mí bueno, porque pues logró que el corazón de Pedro creyera en la palabra de Jesús. Pero leyendo en otros evangelios, encontré que lo que Jesús predicaba o lo que Jesús enseñaba en esta ocasión no era de la fe, sino era del arrepentimiento. Que cada ser humano debe de arrepentirse de sus pecados. Que todos nosotros estamos condenados o estábamos condenados en nuestros delitos y pecados, y que necesitamos a un Salvador. Por eso es que Jesús decía, yo soy el camino, yo soy la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, si ustedes no aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, no hay manera de que escapen de la ira venidera de Dios. Porque es lo que venía predicando Juan. Se dice que después de esta ocasión, Jesús no había predicado mucho acerca del arrepentimiento, porque Juan es el que estaba predicando acerca del arrepentimiento y llamando a todos al arrepentimiento. Y dice que venían muchos y se bautizaban al arrepentimiento. Pero en esta ocasión Juan había sido encarcelado. Después de esta ocasión Juan ya no predicó más, sino que fue Jesús el que Juan venía anunciando. Ya no era un hombre como Juan, sino que era el Mesías, el que empezó a predicar, a enseñar. Vamos a ver Mateo 4. Parece que es 4:17 o 16. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vino a los dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. ¿Qué es lo que Jesús estaba predicando entonces acerca del arrepentimiento? Porque dice que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces yo me imagino Pedro ahí sentado en su barca escuchando a Jesús hablando acerca del arrepentimiento. Yo pienso que él sentía algo en su corazón, así como los dos hombres que caminaban con Jesús hacia Emaús. Dice que mientras Jesús hablaba, dice que el corazón de ellos ardía, porque Jesús hablaba con ellos. Yo me imagino a Pedro sentado ahí, quizás sintiendo, ¿verdad?, esas palabras que Jesús hablaba, que llegaban a su corazón, y que él sentía esa necesidad de arrepentirse o de confesar que él es un pecador. ¿Por qué? Porque dice aquí, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestra red para pescar.
Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, dice, echaré la red. ¿Se imaginan ustedes que después de que Pedro había escuchado el sermón de Jesús y le dijo, pues ve más adentro hacia el mar y echa las redes para pescar? Estaba yo tratando de buscar algo acerca de la pesca. Entonces se dice que el mejor momento, la mejor hora de pescar es en la madrugada, en la noche. Porque en ese periodo de tiempo los peces salen más a la orilla. Entonces cuando echan las redes, los peces quieren escapar, pero ya no hay profundidad para que ellos escapen. ¿Sí? Entonces es por eso que pues, los pescadores pueden pescar en ese momento. Ya cuando llega el amanecer, pues los peces regresan a las profundidades del agua. Estando en las profundidades del agua, estos peces tienen mayor posibilidad de escapar de las redes. ¿Por qué? Porque cuando un pez, dicen que cuando un pez escucha un ruido en la superficie del agua, ellos no nadan horizontal, sino que nadan hacia abajo. Entonces las profundidades del agua le dan posibilidades a estos peces de escapar de la red. Entonces yo creo que Pedro sabía todo esto. No lo dijo, pero quizás pensó y dijo, no, pues que Jesús me está mandando a pescar y ahorita no es ni el momento ni el lugar correcto para hacerlo. Pero dice él, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, dice, echaré la red. Quizás hemos pasado por momentos difíciles de nuestra vida y hemos tratado de hacer lo mejor que nosotros podamos para lograr algo que nosotros necesitamos o para sanar de una enfermedad. Si ustedes se acuerdan acerca de la mujer de flujo de sangre, decía que en Lucas 8:43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Esta mujer también lo había intentado todo y nada le resultaba. En otro evangelio dice que aún le iba peor. Entonces después de intentarlo todo, dice que ella fue a Jesús y al tocar el borde de su manto ella fue sana. Quizás muchas veces nosotros lo hemos intentado también, pero no hemos considerado en nuestro camino a Dios. Eso es lo que nos enseña Proverbios 3. Que dice así. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, no te apoyes en lo que tú sabes. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos, dice, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Muchas veces nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia sabiduría. Pero siempre necesitamos el favor de Dios en nosotros para poder lograr lo que nosotros necesitamos. Entonces Pedro dice que le dijo a Jesús, pero en tu palabra, dice, echaré la red. Y habiéndolo hecho, dice, encerraron gran cantidad de peces y
su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera, dice, que se hundían. No sabemos qué tan grandes eran las barcas que ellos tenían. Pero imagínense ustedes que sus barcas casi estaban hundiendo, y no solamente era una, sino que eran dos. Entonces, quizás Pedro quedó asombrado por el milagro que Dios, que Jesús había hecho con él. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué es lo que causó el milagro en Pedro? Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El milagro que había sucedido, o el milagro que Jesús había hecho en ese día, en ese momento, causó que Pedro reconociera que él es un pecador y que necesita el perdón de Dios, el perdón de sus pecados. Y dijo él, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Muchas veces llegamos a conocer personas que dicen, no, pues es que si Dios, o si bien Dios ha hecho milagros en mi familia o en mi casa, en mi persona, yo no soy digno de Dios. ¿Por qué? Porque he pecado mucho delante de Dios y no creo que Dios me perdone, ¿verdad? No hay nada que Jesús, o que la sangre de Jesús no pueda borrar, no pueda perdonar. Porque para eso vino Jesús. Dice en Juan 3:17 que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Solamente nosotros debemos de creer. Porque en el versículo anterior dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, muchas veces, a pesar de que vemos los milagros de Dios, no nos queremos acercar a Dios, sino que al contrario, la santidad de Dios no es para mí, y nos queremos alejar, así como Pedro lo dijo. Dijo, apártate de mí, Señor, porque, ¿qué dice? Soy un pecador, en vez de que pues decía, Señor, sálvame, como cuando después vemos lo que pasa cuando estaban en el mar, y que dice que las olas venían y casi se hundía la barca. Entonces dice que viendo Jesús lo que pasaba en esa ocasión, ahí en medio del mar, dice que caminó sobre el mar y llegó hasta ellos. Llegando allá, todos los discípulos se atemorizaron porque pensaron que venía un fantasma. Entonces Pedro, como siempre, ¿verdad?, le dijo a Jesús, si tú eres, manda que vaya a ti. Entonces, cuando él se miró caminando sobre el agua y los vientos estaban soplando fuerte, dice que tuvo temor y se empezó a hundir. ¿Y qué dijo? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Dijo, sálvame. Ya vemos el cambio que Dios había hecho en Pedro. En vez de querer alejarse de él, ahora quería estar más cerca de él. Entonces, los milagros que Jesús hace en nuestra vida deben de acercarnos más a Él y reconocer que sin Él no podemos hacer nada, que somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de Él y de todos los que estaban con Él.
y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, dice, le siguieron. No sé cómo sería la reacción de los hombres que estaban presentes, porque pues había acabado de predicar Jesús. Y no creo que en esos momentos ya toda la gente se había ido. Y vieron también con ellos, junto con Pedro y los demás discípulos que estaban ahí, que con el milagro que Jesús había hecho acerca de la pesca milagrosa. Y dice que ellos, cuando trajeron a tierra las barcas, dice, dejándolo todo, dice que ellos se les siguieron. Yo no sé qué pensaron los demás que estaban alrededor y por qué se va. Si acaba de tener una pesca pues en abundancia. Estos hombres eran pescadores y de lo que ellos pescaban, ¿verdad?, dependía la familia de ellos. Sino que nunca habían tenido una pesca como esa ocasión. Entonces, unos dicen que tal vez esa pesca que ellos habían tenido en ese día le aseguraba a ellos y a su familia por lo menos un año económicamente hablando. Y ver que ellos dejan todo esa pesca que habían tenido, lo dejan en la orilla y se van con Jesús, quizás no lo podían creer, o no sé. Pero no solamente ellos, sino que muchas veces nosotros también nos pasa. Que Dios nos bendice, y cuando Dios nos bendice decimos, no, pues ya no puedo ir a la iglesia porque tengo que ir a trabajar. ¿Por qué? Porque ese trabajo pues me lo dio Dios, ¿verdad? Y lo tengo que cuidar. Y dejamos de servir a Dios por servir a las riquezas. Por eso es que muchas veces Jesús o Dios no responde a nuestras peticiones. Porque como dice Santiago, que muchas veces nosotros pedimos, pero pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Pedro dice que dejó todo y siguió a Jesús. Cuán difícil, ¿verdad?, nos dice o nos enseña la palabra de Dios, que uno que tiene todo pueda seguir a Jesús. Escuchaba yo un comentario y decía, sería mucho más fácil que Dios llegara a la vida de una persona que no tiene nada, que no tiene casa, que vive en la calle quizás, y decirle, sígueme. No tiene nada que perder porque no tiene absolutamente nada. Y dice, no, pues le voy a seguir. No pierdo nada con seguirlo. ¿Por qué? Pues porque no tiene nada. Pero alguien que tiene en abundancia, es muy difícil que deje todo lo que tiene y seguir a Jesús. Todos los hombres que Dios llamó estaban ocupados o tenían algo. Estos hombres hemos aprendido que eran pescadores y que quizás eran los más pobres, pero no. Dice que Juan y Jacobo eran hijos de Zebedeo. Y dice que ellos dejaron a su padre y a sus ayudantes de ellos. O sea que tenían, pues quizás vivían económicamente bien, aunque no eran como los demás que tenían pues quizás estudios, pero tenían una buena
economía quizás. Y dice que lo dejaron y se fueron. Entonces, lo que Dios busca en el corazón de cada uno de nosotros al hacer un milagro en nuestra familia, en nuestra vida, es que nosotros nos humillemos delante de Él. Y que no solamente nos humillemos delante de Él, sino que le sigamos. Lucas 12, 15 al 20 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, dice, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué hubiera pasado si Pedro, después de esa pesca milagrosa, hubiera quedado ahí? Y decirle a Jesús, Jesús, pues muchas gracias por este milagro que hiciste hoy, es bastante, es mucho que no solamente me lo quedé yo, sino que también lo pude compartir con los demás. ¿Por qué no vienes mañana? Aquí te espero con mi barca, y te subes a mi barca y vuelves a predicar, y después de predicar, otra vez vamos al mar y otra vez a pescar. ¿Por qué? Dios o Jesús lo podía hacer. Sí lo podía hacer. Pero el propósito no era ese. Sino que dice, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, dice, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mateo era un recaudador de impuestos y pues la mayoría de ellos vivían muy bien, así como Zaqueo. Pero la vida del hombre, dice, no consiste en los bienes que posee. También, dice, le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, dice, ¿de quién será? Dios nos ha llamado a predicar su palabra. Dice que Jesús le dijo a ellos que ya no iban a ser pescador de peces, sino iban a ser pescador de hombres. Y vemos lo que Jesús o lo que Dios pudo hacer con Pedro después de que le siguió. En el libro de Hechos vemos lo que Dios hacía por la mano de Pedro. Dice que en su primer mensaje se convirtieron 3,000. O sea, era mucha gente, era una multitud. Entonces él decía, después de que fue arrestado por los alguaciles o por los sacerdotes, dijo, es que nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces, él no le entró la avaricia en su corazón, sino que al contrario, dejó todo y siguió a Jesús. Dice otra lección, otro pasaje de la Biblia, en Mateo, hablando del joven rico, dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Entonces, vemos que Jesús llama
Pedro, y viendo toda la abundancia que ellos habían adquirido en esa mañana o en esa tarde, pues no le importó dejar todo eso. Y siguió a Jesús. Y lo siguió con gozo. No así este rico, dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué es lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios? ¿Y qué es lo que nosotros ofrecemos a Dios? Hace poco yo decía que quizás solamente la palabra gracias está bien, pero pues no es suficiente para agradar a Dios, sino que tenemos que agradecer a Dios no solamente con nuestras palabras, sino que también con nuestros hechos, sirviéndole a Dios. Jesús enseñaba y decía que nosotros debemos de tomar nuestra cruz de cada día y seguir a Él. Pero muchas veces pues nosotros nos hemos quizás afanado en lo que tenemos en esta tierra. En el libro de Filipenses dice, si pues habéis resucitado con Cristo, dice, mirad, o poned los ojos en las cosas de arriba donde está Cristo. No debemos de poner nuestros ojos en lo que este mundo nos ofrece o en la abundancia que pudiéramos llegar a obtener. Tenemos que poner, ¿verdad?, nuestra confianza en Jesús, el autor de la vida. Amén. Amén. Entonces este milagro que se titula aquí en la escritura de Lucas 5 de la pesca milagrosa, en realidad lo que Jesús quería enseñar es que nosotros debemos ser humildes ante Dios y seguirle a Él, sabiendo, ¿verdad?, de que Él es poderoso, ¿verdad?, para hacer todo y que nosotros como hijos de Dios no nos falte nada, ¿sí?, sino que Él va a proveer, ¿verdad?, conforme a su misericordia, así como nos enseña, ¿verdad?, en el libro de Mateo, cuando nos enseña acerca del afán de la vida. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y